Muy buenas noches, bienvenidos a Primer Círculo. Clave en una democracia es cómo votamos, cuáles son las reglas del juego, y hoy vamos a hablar de ellas. Y para eso hemos invitado a un consejero electoral, Uquib Espada. Bienvenido, Uquib, gracias por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias por tenerme acá. A ver, Federico Uquib, Bienvenido. la primera Gracias. pregunta que creo que nos deberíamos de hacer, no sé cómo la ven, es, tenemos una ley electoral que se ha ido evolucionando, pues ya llevamos casi toda nuestra historia, por lo menos en los años que vivimos nosotros en ello, y siempre hay la idea de que ya llegamos a feliz puerto, la hemos modificado a veces por presiones de la oposición, a veces por otras razones. Hoy, si tú tuvieras que diseñar reformar la actual ley, ¿qué harías? ¿Qué le falta y qué le sobra a nuestro actual marco normativo? Bueno, lo primero que me parece a mí urgente, aunque no es tan evidente, es rectificar el acento del derecho electoral. Recuperar la idea básica de la democracia, que es de la democracia electoral, que es el derecho de la ciudadanía a darse gobierno, representación y ahora juzgadores. Digo esto porque los tribunales tratan los conflictos electorales como si fueran disputas entre partes, disputas entre candidatos o entre partidos, soslayando derechos generales de la sociedad. Por ejemplo, la forma como se vota para diputados, que se vota en la misma boleta por las dos vías, uninominal y plurinominal, representación proporcional y mayoría relativa, es evidentemente inconstitucional porque son dos elecciones diferentes. Sin embargo, al elector no se le da la libertad y la libertad en la elección es una condición constitucional, no se le da la libertad de votar por diferentes partidos en dos elecciones que constitucionalmente están definidas como distintas. Esto además es un mandato legal, no está en la Constitución, la boleta única. En 2015 yo acudí al tribunal como ciudadano reclamando mi derecho a votar de manera diferenciada en las dos elecciones. Y el tribunal lo que me contestó fue, señor, usted no tiene vela en este entierro, usted no tiene ¿cómo no? personalidad jurídica. O sea, vamos, usted ciudadano no es quien Solo es un ciudadano. para reclamar su derecho a votar. Siéntese, esto es para los adultos. Esa fue la resolución. Lo pongo como un ejemplo, hay otras. Perdón que te interrumpa. ¿Por qué te es relevante? ¿Por qué es relevante esto? No era una necedad, me quiero divertir. Bueno, porque a veces uno no está de acuerdo con con el mismo partido para los dos grupos de candidatos. Es decir, a ver, a mí me pasaba con frecuencia en el PRD, a mí no me gustaba el candidato uninominal de mi distrito, pero yo quería votar por la lista plurinominal de mi partido. Yo no podía hacer eso. Si quería yo votar por la lista plurinominal, tenía que votar por el uninominal. Te tenías que tragar al otro güey. Y el otro problema, que políticamente es mucho más relevante, se funda en el derecho de cada quien, de 100 millones de electores, a diferenciar o no el voto según su voluntad. El problema más grave es que el modelo de boleta única oculta la votación por la representación proporcional. De ahí esta muy extendida creencia de que por los plurinominales no se vota. Por los plurinominales se vota, y se vota por las personas específicas. No es un voto genérico por el partido que pueda ser transferible con el partido, cosa que también hacen los tribunales. Usan el voto como si fuera voto transferible. Pero el grueso de las personas no se entera de que está votando por los pluris. De ahí la creencia de que por los pluris no se vota. Esto no era así en el 79, 82 y 85, porque se votaba en dos boletas. Que teníamos una boleta adicional. Así es. Lo que tenemos a esta edad o más, lo sabemos. Efectivamente, y eso hacía que era evidente que quien votaba por la lista pluri estaba señalando una preferencia. No se podía decir, como se dice ahora, no sin cierta razón, que en la lista pluri los partidos pueden meter a quien sea porque pasa desapercibido. Entonces, ahí me parece que se está perdiendo de vista lo fundamental. El derecho no es de quien es electo, el derecho es de quien vota, de quienes votan, de 100 millones de electores, a decidir con certeza quiénes los van a representar. La boleta única oculta esto. Ahora, bueno, yo creo que el origen era precisamente el contrario, el que tuvieras tú la posibilidad de diferenciar, ¿no? Sí. Y decir, Por eso se hizo la quiero. reforma, para poder tener el de distrito, escoger el que tú querías de tu distrito y el partido Y que hay tú... que decirlo, lo que ocurre también es que las dirigencias se sirvieron con la cuchara grande y... No, pero eso es a partir de que es boleta única, Exacto, porque de otra manera... es que todo podría ser igual con dos boletas. Pues. Y eso es una reforma legal, eso lo puede hacer una mayoría simple del Congreso, no hay necesidad de mover Constitución.
Esto se pervierte, porque además tampoco, en la discusión pública no estaba que los pluris no fueran votados, al contrario, la discusión pública era que los plurinominales costaban 3 o 4 veces más votos que los uninominales. Esto como una crítica al diseño fundamentalmente territorial. Explícanos esto, porque tampoco es del todo claro. Sí, a ver, se eligen 200 plurinominales. En la última elección, para tener un plurinominal, cada partido necesitaba aproximadamente 300,000 votos, porque cada plurinominal representa el 0.5% del total de votación. Es una regla de 3 muy elemental. Las uninominales, que se ganan así con mayoría relativa, requieren muchos menos votos. Primero porque son 300 y el total de la población está distribuido aproximadamente en 300 partes. Esto en promedio generaría, con los resultados de la última elección, que cada uninominal, en cada distrito uninominal habría 200,000 votos en lugar de los 300,000 que necesita un diputado para llegar. Pero, como esto se gana por mayoría relativa, hay quienes ganaron su distrito con 60,000 votos, la quinta parte de lo que requiere un plurinominal. ¿Cuánto te costó? Y por el otro lado hay partidos que por plurinominal tuvieron que tener X y otros mucho menos, ¿no? Ni siquiera es que cada partido le toman lo mismo. Bueno, Porque a la hora de que se reparte... En una proporcionalidad directa, que es lo que la izquierda, eso, vamos, yo desde antes de militar, yo empecé a militar a los 15 años, pero desde antes Desde antes no había mucho, ¿eh? No, bueno, para la elección del 79... Desde los 15 años estás en Sí, esto. estoy hablando, bueno, yo me afilié al Partido Comunista en 1979, pero en noviembre. Yo no participé en la elección de julio, además tenía 15 años, ¿verdad? Uno no participa en las elecciones a esa edad. Pero, bueno, se explicaba entonces el sistema plurinominal como novedad. A ver, para decirlo en plata, a mí el sistema plurinominal me lo explicó en 2 minutos a través del noticiero de la televisión Joaquín López Dóriga. Porque además es una regla de 3, tampoco es muy complicado lo de las pluris. Se va a votar una lista, en ese entonces eran de 60 candidatos, bueno, no, porque eran solo 100 pluris, bueno, no me acuerdo de los números. Se va a votar una lista y si un partido tiene el 10%, pues entrará el 10%, y si un partido tiene el 20%, entrará el 20%. Ese es su gran mérito. ¡Pum! Eso es lo que hace la lista plurinominal. Y la idea del espejo, ¿no? De que al fin y al cabo lo que queda en los asientos, las curules, sean relativamente similares a lo que fue la expresión de la ciudadanía, ¿no? El problema con esto es la dominancia mayoritaria que dice la Constitución, es decir, que se elijan 300 distritos uninominales, donde en cada distrito, no importa con cuántos votos ganes, te llevas el 100% de la representación. En números esto significa que en la práctica, hoy en México, el voto de un ciudadano que sufraga por un partido que pierde en su distrito pesa en la conformación del Congreso aproximadamente la cuarta parte del voto de un ciudadano que gana en su distrito, porque el ciudadano que gana en su distrito además participa en la representación proporcional. Aquí implícito hay otra sugerencia. ¿Qué harías tú con el tema de la representación proporcional? Ir a la proporcionalidad directa, sin más. Total, una proporcionalidad por país, por circunscripción, por país, eso no te Por importa mucho. país y por circunscripción. Si es proporcional, Da lo se mismo. compensa. Así es. Explícanos qué es eso, para que la gente entienda qué es Que eso. si un partido tiene el 20% de los votos, tenga en las cámaras el 20% de los diputados, es decir, 100. ¿Esto cómo se resuelve en países donde se usa el sistema mixto, como es Alemania, donde se vota en distritos y se vota en listas? Bueno, pues se ve qué porcentaje del total de la Cámara representan los diputados distritales que cada partido gana, y se completa a través de la lista al porcentaje que le corresponde. Sin cláusulas de sobrerepresentación, directito. Sí, es representación directa, punto. Además, hay que Proporcionalidad decirlo, directa. el mundo ha ido caminando hacia allá, o sea, son 140 países los que tienen representación Efectivamente. plurinominal, de distinta manera. Ahorita pusiste tú el caso alemán. Son los países Pero- con sistemas electorales más arcaicos los que mantienen solo el sistema uninominal. Por ejemplo, y hay que decirlo, Estados Unidos y Francia, que son Sí, claro. pioneros, son punta en el desarrollo económico, pero que en desarrollo Y el político. Reino Incluso Unido. Italia se fue Reino Unido, sí. se fueron de un lado al otro porque tuvieron 100% de representación proporcional y después se fueron hasta que lograron su Un equilibrio en mix, medio. ¿no? Ahora, ahí la crítica es que los partidos van a poner ahí a sus liderazgos, entonces el ciudadano no Y si pesa. reciben los votos, es decir, si se vota en una lista aparte y el PRI pone a Alejandro Moreno al frente, al señor Angulo, a Carolina Villano, y la ciudadanía les da 300,000 votos a cada quien, Explícitamente el señor el líder es, no hay pues problema. ya está.
O sea, a quienes no en el Verde podemos decir lo mismo, o en Morena lo mismo. Porque los uninominales también los deciden los partidos. Efectivamente, esa es una ficción. Es que la lista la decide el partido. Y los uninominales, a ver, la mayor parte de mi vida electoral yo la pasé en Mérida. El distrito 1 de Mérida era mucho más seguro que la lista plurinominal. Es decir, yo recuerdo aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, en la elección del 97, que a la cabeza de la lista del PRD iba González Schmal, en el segundo lugar René Bejarano, y no me acuerdo los siguientes. El que se sabía que estaba previsto para coordinar el grupo parlamentario era René, pero sorpresa, ganaron 39 de 40 distritos y ya no hubo plurinominales. Es decir, Esa es una propuesta además que trae Somos México que me parece muy interesante, ¿no? Que los dirigentes partidarios no puedan autopostularse, ¿no? Pero a mí no me parece, yo soy de la idea contraria. A ver, veamos los países donde tienen solo representación proporcional. España. ¿Quién es el jefe de gobierno en España? El líder del partido, pues es lo normal. Sí, o sea, que coincida, es decir, este partido encabezado por fulanito quiere legislar y encabezado por el mismo fulanito. Que la gente lo decida. Si en la boleta a la gente no le interesa que sean los líderes partidarios los que voten, pues votará por un partido que no haya postulado. O en sus el Reino líderes. Unido, ¿cómo te deshaces de un primer ministro? Pues el partido dice, ese ya no es mi líder, ahora es aquel. Y ese se vuelve el primer ministro. Además, en otros países, vuelvo al ejemplo de España, porque pues, hasta por razones lingüísticas conozco más o menos bien el sistema. Un diputado que es electo por un partido político tiene toda la libertad de renunciar a ese partido político, pero tiene que abandonar la curul. Punto. Y eso había sido una vieja demanda de la izquierda Yo tengo también. otra sugerencia que creo que no se discute, pero tú eres el que sabes de esto. Para mí una de las perversidades de nuestro sistema electoral es que a mí me eligen de senador, me mandas de secretario de Estado y entra mi suplente. En los lugares serios, a mí me eligieron de senador. Si yo me voy de alguna cosa, se hace una elección y se nombra a un senador, porque sobre todo en el régimen uninominal, porque elegiste a esa persona, porque si no... Además ya están señalados, ya sabes que van por a mover o le van a dar el fuero y después lo van a Los mover. suplentes también son votados, no entran de Pero contrabando. no sabes realmente quiénes son, van a la sombra del otro. En principio tienes razón, pero la idea de que por quien yo voté para senador acabe en otro partido, como tú dices, que me parece que también tienes que renunciar a la curul, no entra el suplente, deriva de la misma lógica. O lo hacen secretario de Estado, no, yo te voté para senador. Si tú quieres irte de secretario, no hay problema. Se convoca una nueva elección. No, a mí no me parecería mal. Aquí tenemos un problema entre necesidades funcionales de lo que debería ser un sistema parlamentario, semiparlamentario, con la dinámica de un régimen presidencial. La revocación de mandato misma. En los países con regímenes parlamentarios, la revocación de mandato es cada elección de Claro, legislatura. por supuesto. ¿Quedas o no quedas? La punto. revocación de mandato se puede dar al interior de una legislatura. En la Cámara, pero vamos, ante las urnas, el presidente, pienso tanto en España como en Inglaterra, como en Portugal, bueno, el presidente puede aspirar a volver a ser, tiene derecho a la reelección a cambio de que gane en esa ocasión. Si el electorado no le da el voto, no queda y ya está. Su Y muchas mandato veces lo se hacen para interrumpe. precisamente obtener ese poder. Bueno, refrendar, tenemos pero que hay hacer ir a- un corte y vamos a regresar justo con el tema de la revocación de mandato, que ahora sí hablaremos de lo que se propone ahora en las reformas electorales en México. Un momento más de regreso con Uquibe Espada. De regreso con Uquibe Espada, vamos a la hora de la reforma electoral que propone el gobierno. Todavía no tenemos los detalles, están afinándola. Vamos a empezar con un elemento que se ha discutido que podría estar incluido, que es justo, Uquib, poner la revocación de mandato junto con la elección constitucional de medio término, es decir, el año entrante. Bueno, lo primero que a mí me viene a la mente es la pesadilla que sería para el INE, pero Sí. dejemos de lado esto. Tus porque- pesadillas personales las dejamos. Es que, no, pero es un problema, porque a veces el INE toma decisiones por el principio inconstitucional de comodidad de la autoridad, y no debe de ser. O sea, hombre, si la autoridad le incomoda, pues ni modo, la autoridad tendrá que estar incómoda. Lo que necesitamos es un sistema que le funcione a la ciudadanía. Y creo que ahí es donde está el problema de las concurrencias, en general, y en particular de la posible concurrencia de revocación de mandato, elección judicial
y elección de diputados. Primero, porque han sido definidas como materias totalmente distintas. En la elección de jueces y en la revocación de mandato, los partidos políticos no participan, lo cual, entre otras cosas, es un hándicap para el INE, porque los representantes de casilla son parte de la vigilancia de la ciudadanía y le ayudan al INE a garantizar la integridad de lo que ocurre en la casilla. Tampoco pueden hacer campañas. Entonces, vamos a tener corriendo simultáneamente una campaña para jueces, en esta vendrían jueces y magistrados, ministros no, otra campaña de revocación de mandato en donde no puede participar ni partidos políticos, ni la afectada en este caso, como Andrés Manuel no tenía la posibilidad de participar en la revocación de mandato previo, que es un absurdo legal. El presidente cuyo cargo está en juego en una revocación de mandato no puede opinar sobre la revocación de mandato y hacer campaña defendiéndose. Lo cual, bueno. Pero y paralelamente, una campaña donde se disputa la Cámara de Diputados, que va a ser una campaña mucho más importante de lo regular, porque, vamos a decirlo con claridad, lo que apostará la coalición gobernante es a mantener su mayoría calificada en la Cámara de Diputados, y la primera apuesta de la oposición será que no sea así, para entrar en un escenario de negociación política entre distintas fuerzas. Entonces, con una campaña para diputados especialmente intensa, donde simultáneamente se va a elegir a 15 gobernadores, paralelamente vamos a hacer una campaña para jueces en donde no pueden participar los partidos y los jueces van a tener muy poquitos centavos para hacer su campaña, y en medio de esto una campaña de revocación de mandato en donde la propia presidenta no puede participar para defenderse, su partido no puede participar para defenderla, y ciudadanos y aquí entramos en un problema de materialidad, ciudadanos ocupados de procesos electorales con esta intensidad, dispuestos a meterse en una campaña, en general son ciudadanos que ya están en algún partido político. Sí. Entonces, para los ciudadanos sería muy confuso, no ahorraría un 5, porque los partidos políticos tienen el derecho, y es una necesidad social, que tengan representantes en las casillas de elección de diputados, pero no podrían estar en la elección de jueces ni en la revocación. Por lo menos tendríamos que poner 2 juegos, 2 series de casillas, con lo cual la idea de que se va a ahorrar, pues no, ya no empezamos bien, porque todo el material electoral y la estructura electoral misma, el reclutamiento de funcionarios serían 2. ¿Qué pasó en aquellas entidades donde había elecciones estatales y de jueces, cuando se hizo la primera elección de jueces en Veracruz y Durango, las tuvieron que ser separados en lugares distintos? Sí, sí, efectivamente. Así debe ser. Ahora, yo no sé ustedes, pero a mí, digamos, si me preguntaran cuál es el problema número 1 del sistema electoral, yo diría la penetración del narco en ciertas zonas. O sea, ¿cómo le vamos a hacer, si uno ve la elección del 21, esta franja de occidente del país, con dineros que corrieron, todo el mundo lo sabía? ¿Qué se está previendo? Porque es un asunto muy delicado. Vamos, se sabe quiénes son los que van a administrar esos dineros. Entonces, bueno, a ver, el aparato de fiscalización del INE ahí topa con muchas barreras que no puede superar. Hay un problema general de seguridad y de circulación de dinero ilícito en el país que rebasa con mucho lo que el INE puede hacer en sus facultades y además materialmente. Lo del narcotráfico, vamos, eso es un universo aparte, pero incluso con recursos públicos. Cuando llegamos a detectar que en algún órgano de gobierno hubo desvío de dinero, pero no podemos acreditar, podemos suponer con racionalidad humana que ese dinero transitó una campaña electoral por las fechas, por los involucrados, por muchas cosas, pero no hay evidencia de que ese dinero entró a la elección. El INE no puede hacer nada, y el INE no puede inmiscuirse en los actos ilícitos que hubieran podido cometerse para sustraer ese dinero de las arcas públicas. Esa es una gran barrera. ¿Y cómo te imaginas algún tipo de freno? Bueno, es que a ver, en un Cada sistema... uno está en la reforma electoral, ¿eh? Ahora tiene que ver con otro tipo de... A ver, es que tenemos que admitir que hay cosas que rebasan el marco de lo electoral. Es decir, si los gobiernos no tienen mecanismos que realmente funcionen para controlar el ejercicio del presupuesto público, es muy poco lo que un órgano como el INE puede contrapesar. Es decir, que el INE es muy grande. A ver, espérenme. Primero, no es cierto que sea muy grande, pero además ese INE, con el tamaño que tiene,
revisando las finanzas de 32 estados, la federación, y olvidémonos de los municipios, que no son asunto menor. No. Hay municipios que juegan un papel muy importante en la política y en consecuencia, si se registran, como se han registrado desvíos económicos, pueden tener un gran peso en las elecciones. Es decir, al INE le faltan instrumentos para poder acceder. Tenemos un problema, no daré muchas particularidades para que no se me acuse de ventilar asuntos que no están resueltos, pero por ejemplo, compra de boletos de avión por parte de los partidos políticos que tenemos dudas de si de veras esas personas viajaron. No podemos acceder a los registros de aviación civil para ver si de veras esas personas volaron. Es decir, el INE enfrenta una cantidad de cosas aparentemente ya solucionadas, como que no se puede oponer el secreto bancario. Hombre, en la práctica se nos opone todos los días. Ahora, hay otra institución que creo que la opinión pública no comprende muy bien, que son las OPLES, que ahora han sido puestas también en la mira, porque no, hombre, ¿para qué queremos Recuérdanos qué son las OPLES. Precisamente son lo que órganos quiero públicos locales electorales. Exactamente. Los institutos electorales de los estados. Antes no todos se llamaban institutos, ahora sí se llaman, creo que hay uno que todavía no se llama instituto. Son institutos electorales de los estados que son los encargados de la organización de los procesos locales, es decir, de ayuntamientos, jueces locales, diputados locales y gobernadores. Sí, pero supuestamente los quieren desaparecer por ahorro. A ver, es que eso es un argumento que no se sustenta. Veamos. Hay una estructura para atender estos procesos electorales que es distinta del INE y que no duplica funciones con el INE. Si desaparecen los OPLES, alguien va a tener que hacer esas funciones. Entonces al INE le tocaría reproducir ese aparato. ¿Y cómo se hace esto? Pues contratas a los que acaban de despedir. Básicamente el aparato transitaría el INE. Hombre, sí, a lo mejor con algunas reglas y en algunos lugares tal vez se encuentren algunas duplicidades, pero lo fundamental del aparato electoral local, si se desaparecieran a los institutos estatales, tendría que reestructurarse a través del INE. Lo cual, para empezar, para efectos del gasto de la federación lo incrementaría, no lo reduciría. Por supuesto. Y por otro lado, en cuanto a gasto global del Estado, no solo no representaría un ahorro, costaría lo mismo, pero sí representaría mayores complicaciones organizativas. Es decir, finalmente hoy hay muchas tareas locales que se realizan en esos institutos. Para empezar, la conciliación de conflictos de la organización electoral misma. Hay estados donde hay muchísimos partidos locales, pienso en Morelos, que llegaron a tener 17 en algún momento, no sé en cuántos estén ahorita. Hay estados con muy poquitos, como es Yucatán. Y esto significa otra forma de hacer política, otra forma de hacer elecciones, un conocimiento local. Exactamente. Y es ahí a donde quería yo ir. O sea, en el momento que tú sustituyes, vamos a ponerlo así, despides, desapareces los OPLES o institutos, ¿quién va a hacer eso? Pues debería de ser gente que conozca el sitio. Por ejemplo, hay una labor del INE que no sé, de la cual se habla muy poco, que es el scouting o el peinado del territorio nacional, porque hay estados de la República, Chiapas, por ejemplo, donde las comunidades están divididas. Entonces no puedes instalar las casillas cercanas, tienes que hacer todo un trabajo antropológico para poder decir, bueno, aquí vámonos por aquí, a apoyar. Bueno, pero esa parte sí la hace el INE, la decisión de la ubicación de casillas la hace el INE. Si vienen recortes, te vas a también quedar Pero sin es que scouting. ahí viene otro gran tema, el de los recortes. O sea, cada vez se le piden más cosas al INE y se le quitan los recursos. Hasta ahora nosotros nos damos cuenta del privilegio que es, ya nos acostumbramos. ¿Cuál es el órgano del Estado que en algún sitio mejor funciona? El INE, sacas tu credencial y dices, esto funciona. Vas a votar, esto funciona. Los resultados se dan en tiempo y forma. Cada vez están más presionados. ¿Qué se oye que traería la ley? Que ya es sobre la restricción que hoy están. A ver, la realidad es que de la nueva reforma no sabemos exactamente qué podría contener. Hay una preocupación por lo que contenían los dos intentos de reforma del sexenio anterior, en donde una de las ideas sí era recortar el aparato operativo del INE a niveles radicales, se eliminaban el aparato Y distrital. yo creo que es importante ahí decirlo también, o sea, se ha hablado muy poco de las labores del servicio profesional de carrera. ¿Qué es esto? Bueno, pues lo mismo que ocurre en la Cancillería. Tienes especialistas que llevan 10, 15, 20 años trabajando y haciendo lo mismo y saben de eso y nada más de eso. Si tú empiezas a recortar al personal, al servicio profesional de carrera,
Se vas a quedar con un INE de aprendices de nueva cuenta. A ver, pero además veamos lo que ha pasado en el aparato central, que no es asunto menor. Junto con la salida de los anteriores consejeros, Lorenzo, Ciro, Adriana y José Roberto, se fueron muchísimos directivos, algunos por el temor a que vinieran reformas, otros porque verdaderamente ya llevaban más de 30 años, en fin, por muchas causas. Miedo a que la jubilación no se le respetara. Por ejemplo, pero el chiste es que de personal directivo perdimos 998 años persona de experiencia, solo en el cambio. ¿Quién fue el responsable? No traeré aquí una discusión intestina que nos trae, entre otras cosas, bastante divididos allá adentro, pero a cualquier institución, a cualquier empresa del tamaño del INE que tú le quitas un milenio de experiencia de personal especializado, lo golpeas. Y entonces es eso que, también hay que decirlo, quienes suplen esto, en muchos casos es gente con experiencia electoral en otros espacios, en el propio aparato central del INE, pero que tienen que comenzar un proceso de aprendizaje muy grande. Ahora tuvimos otras nuevas solicitudes, justo por el temor a lo que pudiera pasar con la reforma, otro montón de solicitudes de las cuales solo pudimos aprobar 300 para retiro voluntario, pero estás hablando otra vez de literalmente siglos de experiencia profesional. Hombre, se puede, de hecho lo estamos haciendo, estamos supliendo, estamos formando cuadros, se está formando nuevas personas, pero no es lo ideal. Entonces, nos queda un minuto, tenemos un enorme reto. Una ley electoral que te puede dar aún más responsabilidades, pero dándote menos recursos para poderlo enfrentar. ¿Cuál es tu pesadilla última, así en 60 segundos? El colapso de la estructura administrativa del Colapso, INE. la palabra colapso. Sí, es decir, que por la vía de la reducción para generar ahorros en distintas ramas, llegue a hacerse, a impedirse el adecuado funcionamiento del aparato electoral. Espero que eso no llegue a estar en la iniciativa de reforma presidencial. Suquip, muchísimas gracias. Te vamos a tener que volver a invitar cuando salga la reforma. Muchas gracias. Yo, cuando quieran. Gracias. Muy a gusto. Ok, qué gusto tenerte Federico, por acá. muchas Nos vemos la gracias. próxima aquí en Primer Círculo. A ustedes muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos el lunes entrante aquí en Primer Círculo.